Pues a pesar de que estamos inmersos en Semana Santa, hay diferentes actividades, sobre todo culturales, que tienen lugar en algunas poblaciones. Una cercana y amiga, como es Horcajo de las Torres. Este próximo viernes se va a presentar un libro con el título Esquirlas. El escritor es José María Rodríguez y esta noche tenemos la suerte de contar con él. José María, buenas noches. Muy buenas noches, Javier, y buenas noches a todos los espectadores de Telemedina. El próximo viernes, en Horcajo de las Torres, presentas un libro. ¿Por qué has elegido lo que es en plena Semana Santa? ¿Por qué? Pues mira, la explicación es relativamente sencilla. Las personas que nos dedicamos a la escritura de forma aficionada, digamos, pues estamos en cierta medida obligados a utilizar el sistema de autoedición, con lo cual hay que buscar un poco las fechas en las que la afluencia de la gente, del público que mayormente va a adquirir este libro para aprovechar ese tirón del día de la presentación. Y el Viernes Santo, la Semana Santa, son fechas en las que en Horcajo de las Torres, al igual que en los meses de pleno verano, pues acude mucha gente de las personas que en su día tuvieron que salir, lógicamente, a buscar un sustento, y la razón fundamental pues es esta, Javier. José María Rodríguez es natural de Horcajo de las Torres, pero en la actualidad vive en Olmedo. Así es. O sea, que ¿muchos años viviendo en Olmedo llevas? Sí, pues mira, lo que es teniendo contacto con el pueblo desde el año 1981, en el que yo empecé a trabajar en la azucarera Acor, que fue mi primera experiencia laboral. O sea, que estamos hablando de 40 años. Sí, prácticamente, Olmedo, claro, así es. Bueno, Esquirlas, el nombre, ¿por qué? Pues bueno, se hace una explicación en la introducción del libro, en la nota del autor, y es muy sencillo. Las esquirlas, con ello quiero manifestar la huella que puede dejar una serie de circunstancias de la vida. La educación, la época en la que vives, los condicionantes sociales, socioeconómicos de la época en la que has desarrollado tus años de infancia, que te deja siempre una huella bajo la piel. Algunas veces esa huella desaparece y se quedan cicatrices, y en otras se manifiestan en formas de esquirlas que vienen a refrendar un poco el asunto de que en numerosas ocasiones, desgraciadamente, no somos dueños de nuestro propio destino. Esquirlas es el primer trabajo en solitario de José María Rodríguez, pero en tu haber, como escritor, ya tienes anteriormente, creo que son 3 trabajos más. Sí, bueno, comenzamos la andadura literaria con un libro de microrelatos escrito con mi hija Paula, que eran relatos de menos de 100 palabras, que lo llamábamos Microbios y Vacunas por una razón elemental también. Fue la primera experiencia literaria que también la presentamos en Horcajo de las Torres. Después, a través de este trabajo, una editorial nos ofreció la posibilidad de seleccionar los 10 mejores microrelatos y editar un libro con él que se llama Pequeños Gigantes. Para mí esa experiencia fue muy importante, porque la propia editorial nos propuso la posibilidad de firmar en la caseta propia, en la Feria del Libro de Madrid, y para mí, desde luego, fue una experiencia maravillosa. Le han seguido alguna publicación conjunta en Olmedo, que se trataba de 7 relatos de 7 autores olmedanos, aprovechando un poco lo de los 7 y luego vienen ya las 2 experiencias posteriores que se desarrollan básicamente, aunque pueden ser universales, pero básicamente se desarrollan en el ámbito local de Horcajo, que sería uno Rosas y Prendas. Son 2 localismos que se utilizan mucho en mi pueblo, y Velay, que ha sido la última publicación, que también es una palabra, digamos, rural. Rural del ámbito abulense, porque hay que resaltar que Horcajo pertenece a la provincia de Ávila. ¿Por qué esa defensa del mundo rural? ¿Por qué, José María? Bueno, es uno de los caballos de batalla que yo llevo desde hace tiempo. Me da pena porque la calidad de vida en los pueblos es alta. Las relaciones personales en los pueblos son satisfactorias. Y me da pena ver cómo no hay relevo generacional para pueblos donde, por falta de oportunidades de trabajo, de servicios básicos, de cultura, de educación, de sanidad, de comunicaciones, que están desapareciendo. La pirámide poblacional de la mayor parte de los núcleos rurales de Castilla y de España en general es una pirámide invertida. Mi pueblo llegó a tener en el año 1959-60 cerca de 1.500 habitantes. Y después de estos últimos acontecimientos de los últimos años estamos en torno a los 500 o alrededor de ellos.
Entonces, ¿por qué lo hago? Por reivindicar un poco el derecho que tiene la gente que vive en el mundo rural a tener esos servicios, porque los impuestos que se pagan son idénticos a los de las grandes ciudades. Y para mí es una cosa que me interesa mucho resaltar y que voy a tratar de defender siempre. ¿Qué dicen los vecinos de Horcajo cuando ven que son protagonistas muchas veces en relatos, en libros? ¿Qué dicen? Pues hombre, la mayor parte de ellos están muy satisfechos, te digo por qué, fundamentalmente porque de los relatos se eliminan todas aquellas historias que pudieran suponer algún tipo de desacomodo, digamos, para las personas. Y fundamentalmente porque son recuerdos, muchos de los cuales algunas personas que me comentan ya les han perdido, recuerdos pues de la propia vida, de palabras, de costumbres, y como decía la canción famosa de Karina, mirar atrás a veces es bueno, pero para tenerlo presente. Y entonces en ese sentido pues la gente se siente satisfecha con mantener vivas esas costumbres que en definitiva sustentan nuestras raíces también. ¿A quién va dirigido, qué perfil de lector va dirigido Esquirlas? ¿Al hombre rural, a la mujer rural, al hombre de ciudad, de la urbe? ¿A quién va dirigido? Hombre, pues sí que es interesante la pregunta que me haces, porque yo creo que es multiedad. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay varios relatos en los que la fantasía y la imaginación es importante, y las cosas que en ellos se cuentan, pues a lo mejor están un poco más dirigidas a un público más urbano. Ten en cuenta que en Esquirlas aparecen una saga de personajes que han ido apareciendo en los libros anteriores, nuestro amigo Fray Anselmo de Ragamilla o Fray Abraham de los Lavajares, hipotéticos habitantes de un hipotético priorato existente en la zona de Santiago, en la zona de la frontera, que en su tiempo y en tiempo de Reconquista se llamaba así precisamente por estar ahí la frontera donde llegaban las conquistas. Entonces, en ese sentido, mayormente lo van a entender muy bien la gente del pueblo porque son personas y personajes que aparecen ahí, bastantes de ellos con situaciones bastante curiosas. El lugar donde se va a presentar, porque tenemos precisamente ahí la imagen de la carátula del libro, el lugar, ahí la vemos. ¿El lugar dónde va a ser, José María? Pues hay un local multicultural, digamos, al dorso del ayuntamiento, y en principio me falta de ultimar con el alcalde y la concejala encargada de este tema a la hora, pero la hora propuesta yo creo que serán las 8 de la tarde, que en este tiempo es una hora buena, y un espacio en el que, bueno, yo creo que la gente que tenga interés en asistir, pues podrá hacerlo sin problema. 8 de la tarde, el Centro Multicultural de Horcajo de las Torres. La portada, hemos visto una marioneta en la portada. Sí. ¿El por qué? La portada tiene dos detalles fundamentales que yo trato de transmitir en Esquirlas. Uno de ellos es el título, que ya lo hemos comentado, su razón de ser, y el siguiente es lo que te comentaba posteriormente a raíz del título, que es cómo muchas veces en la vida no somos dueños de, no digo siempre, pero en muchas ocasiones nos vienen historias o complejidades o acontecimientos de los que no somos ni responsables ni pensábamos que nos pudieran ocurrir, ¿no? Entonces, en cierta medida eso es como si fuéramos los hilos de un titiritero, ¿no? Que a su antojo puede ir moviendo unos u otros o haciéndonos hablar o haciéndonos callar a su propio antojo también. Y es una fuerza, bajo el punto de vista, invisible. Yo entiendo, o creo entender, que este libro ya lo han leído pues, gente muy cercana, ¿no? Por lo menos el borrador. ¿Qué te han comentado? Sí, lógicamente antes de dar ese paso siempre procuro que gente de mi círculo de varias condiciones para que quede un poco patente que es algo que se puede sacar a la luz. Y también te cuento con el apoyo de la valoración literaria que ha hecho la editorial, que a mí sí que me satisfizo en el sentido de que tiene una calidad literaria aceptable y una calidad ortográfica que se podía considerar como buena. Y entonces, para mí, de no haber contado con esas anuencias, probablemente me hubiera planteado mucho el hecho de sacar algo que pudiera ser, bueno,
no de determinada calidad, digamos. José María, yo no sé, pero es habitual, ¿no?, que uno ya tiene el borrador, tiene el libro entero, del principio a fin, y de repente uno lo lee, lo vuelve otra vez a releer y empieza a tachar. No, mira, esto no, y empieza a incluir. ¿Eres de los que del libro inicial al final se cambian muchas cosas o no? Es muy habitual que ocurra eso al nivel en el que yo trabajo. Yo sigo insistiendo en que lo mío es afición. Yo siempre lo llamo literatura con minúscula, a pesar de que las personas, los personajes y los escenarios son personajes, historias y escenarios con mayúscula. Y siempre cuando has acabado te queda la depresión posparto, ¿sabes? El hecho de saber si has acertado con una frase determinada, si esa frase puede ser o no malinterpretada, siempre te queda esa duda, pero al final tienes que cortar por lo sano porque si no estarías continuamente corrigiendo. O sea que es lógico, ¿no?, que desde que uno escribe el libro de principio a fin hasta que después se edita, está en imprenta, pues se suele retocar. Se retoca, sí, se retoca, porque incluso pueden aparecer, si hay temas de actualidad, pueden aparecer circunstancias desde que empiezas a escribirlo hasta que lo terminas en las cuales haya que modificar algún dato que hayas dado, ¿no? ¿Qué tiempo has tardado en escribir Esquirlas? Bueno, es que esta vez me lo he tomado con muchísima calma. Yo tengo para mí en este caso es una virtud. Cuando estoy pues inactivo o algo de esto, yo voy creando relatos en mi mente y luego cuando tengo de ocasión de plasmarlos, es como si estuviese escribiendo al dictado. O sea, ya voy sobre lo que tengo en la cabeza. Para mí eso es un privilegio, que no parezca pretencioso. Quería comentarte una cosa que luego lo mismo se me olvida, y es interesante también. Se refiere a dos de las personas que aparecen reales todavía en el libro, que son Ezequiel Paniagua y Emiliana Jiménez. Ezequiel y Nana, un matrimonio nonagenario de mi pueblo que cuenta sus vivencias, las vivencias de una generación que lo han dado todo, que sufren en sus carnes en forma de artrosis y de otras historias lo que han hecho para que nosotros vivamos como estamos viviendo, y que en su vida pues el sacrificio, la dedicación y las penurias en algunas ocasiones han sido fundamental. Es muy interesante, les agradezco de corazón esa colaboración, pasé una mañana con ellos estupenda y además cuentan un par de anécdotas que son dignas de Alicia en el País de las Maravillas. José María, esa afición por la escritura, porque hay que recordar que eres escritor, dices que aficionado, has tenido tu trabajo con el cual llegaste a Olmedo hace 40 años, y esa afición desde entonces, desde hace 40 años, o ha ido más reciente? Hombre, a mí siempre me ha atraído el tema de la escritura. Yo hice el bachiller de letras y siempre me ha gustado. Lo que pasa es que durante la época laboral, pues el estrés del trabajo, las ocupaciones y sobre todo los ratos que pasas con los amigos, que son importantísimos en la vida también, esas charlas de bodega, de bar, de tasca, en las que aparecen cosas que luego te sirven incluso de inspiración para escribir ciertos relatos, siempre he sentido esa necesidad, con lo cual, en cuanto he tenido tiempo ya, digamos, que mi vida laboral me lo ha permitido, pues me he dedicado a ello y estoy encantado porque yo me lo paso genial escribiendo. José María, ¿eres de los que estás tomándote algo en un bar o viendo un partido de fútbol y de repente se viene algo a la mente, coges servilleta, lo apuntas o...? No necesito apuntarlo, pero ahora que necesitas esto, recuerdo uno de los relatos que aparecen en Esquirlas, se fraguó en una tasca, digamos, de un pueblecito de la provincia de Santander en el que paramos a comer mi mujer y yo, y la escena que se produjo allí, la lástima es no haberla podido grabar, digamos, visualmente, porque fue de novela y ahí queda reflejada, está encantado, vamos. Y simplemente, por eso te decía que es una ventaja, porque a pesar de que estoy perdiendo muchísima capacidad de memoria, yo normalmente cuando escribo los relatos los tengo escritos en la cabeza ya, fíjate. Pues es curioso, ¿no?, cuando menos. Sí, ciertamente. ¿Sola se va a presentar en Horcajo o tienes pensado pues que vaya a otras localidades a llevar a cabo la presentación? Seguramente en Olmedo se presentará también, porque dos de las personas que van a participar en la presentación del libro son Javier Pérez Lázaro, que es el actual presidente del Gremio de Libreros de Valladolid y regenta la librería de Lope en Olmedo, es uno de los que va a colaborar, y Esther Pérez Arribas, que es profesora de teatro de actores del Festival de Olmedo Clásico,
y es la pareja actual de Javi. Entonces probablemente hagamos una presentación, bueno, casi con toda seguridad en la tienda de Lope, que aprovecho para decir que es otro espacio multicultural. Es mucho más que una librería, que sobrevive en un pueblo de 3.500 habitantes con un montón de actividades de todo tipo. Cada poco tiempo recibimos un correo, precisamente, presentamos, o sea que tiene mucha vida, tiene mucha vida lo que es la librería. Lo tiene, sí, no cabe duda, no cabe duda. Un lugar cultural. De primera, este tipo de actividades en una ciudad grande, pues no me cabe la menor duda de que tendría muchísimo éxito. En un pueblo pequeño es súper valorado, pero claro, contamos un poco pues con el factor poblacional, lógicamente. ¿Ya tienes otro libro en mente o de momento te vas a dedicar en cuerpo y alma a presentar Esquirlas, luego ya... Bueno, este lo veo como el trabajo hecho. Entonces, todo lo que va apareciendo en mi mente, tanto por la propia imaginación, la imaginación es importantísima, hacedla mucho caso, de verdad. Y otro mundo muy importante es el mundo onírico, el mundo de los sueños. Es un factor de inspiración brutal. La falta de lógica, las rarezas que algunas veces soñamos, dándolas forma, tienen una salida literaria fenomenal. Pues estamos conversando con José María Rodríguez, que este próximo viernes, día 29, presenta Esquirlas en Horcajo de las Torres. El libro no está aquí encima de la mesa porque llega mañana, o sea que mañana ya tendrás ocasión de oler, ¿no? Porque muchas veces a mí me encanta ese olor a tinta, papel que llega de un libro, ¿no? Sí, tiene su encanto. La verdad es que en ese sentido estoy muy contento de que esto sirva también para ilustrar a gente o a personas que lo merecen. ¿Cómo se va a poder conseguir el libro? ¿Solamente en la presentación o a través de algún correo o alguna... Bueno, sí, librería? La presentación, lógicamente en algunas librerías, que ya iré citando, y luego en establecimientos comerciales de mi pueblo, que hasta ahora han colaborado en la venta de los libros anteriores, que lo hacen encantados y a los cuales aprovecho también para agradecer. Pero también al ser una editorial para mí nueva, esta editorial trabaja también con algunas grandes tiendas electrónicas, no voy a dar nombres, para que la gente que quisiera adquirirlo lo pueda adquirir a demanda. No doy más datos de este tema porque prefiero el contacto de la gente y todo lo demás, porque además, Javier, el número de ejemplares editados pues no es muy alto, lógicamente, como puede toda la gente imaginar. Hombre, ahora mismo es un riesgo, ¿no?, autoeditar, porque haces un desembolso económico y después, pues si no gusta lo que uno cree, pues repito, es un riesgo considerable. Por eso mismo, cuando está al amparo, ¿no?, de la editorial, pues bueno, pero así... Efectivamente, como te decía antes también, los escritores con minúscula estamos teledirigidos a editar de esta forma, porque lógicamente por número de ejemplares, no sé si por calidad literaria o no sé si decirlo. No, tampoco hay por qué menospreciar las historias pequeñas que están ahí, pero te condicionan un montón, entonces hay que hacer un desembolso inicial que tienes que compensar pues, con la venta de los libros, lógicamente. Pues lo acaban ustedes de escuchar. Esquirlas se presenta este próximo viernes en Horcajo de las Torres, que es el pueblo natal de José María Rodríguez, el autor, que vive en Olmedo y que en Olmedo se vive bien, ¿no? Se vive bien, sí, es un pueblo que... a mí me gusta mucho Olmedo, ¿eh? Bueno, pues entonces ya haces tú también la... Me gusta mucho. Sí, se vive bien, es un pueblo con gran calidad de vida, sí. Pues José María, hemos conversado, muchísimas gracias por venir y conocer un poco más al autor, conocer el trabajo que llega mañana, por eso mismo no está aquí encima de la mesa, que tienes una ilusión tremenda, ¿no?, porque llegue mañana ya y sobre todo el viernes la presentación. Pues sí, muchas gracias a Telemedina por esta oportunidad que me habéis brindado, gracias a ti. Y bueno, pues espero estar a la altura de las expectativas de la gente de mi pueblo, que estoy seguro de que va a ser así porque es algo muy nuestro, ¿no? Entonces, eso espero. La hora aún sin confirmar, pero posiblemente sean las 20 horas, sea las 8 de la tarde de este próximo viernes. Inmersos en Semana Santa, nos quitamos el capirote, vamos a la presentación y luego de otra vez el capirote puesto, ¿no? En Horcajo, la Semana Santa se vive con intensidad, tiene sus bueno, sí, hombre, los pueblos más pequeños pues no tienen ese empaque de una Semana Santa provista de unas tallas
súper importantes, pero el fervor popular en la Semana Santa en los pueblos sigue estando ahí. José María, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.